Saludos a todos, mi nombre es Kevin Osuna y el día de hoy vamos a seguir analizando estas partidas del Campeonato del Mundo. El día de hoy jugó Ding Liren con piezas blancas contra Ian Nepomniachtchi con piezas negras y vamos en la partida 4. El marcador iba 2-1 favor Ian Nepomniachtchi, pero el día de hoy tenemos pues una remontada bastante interesante de Ding Liren en donde, bueno, muchas veces se venía diciendo en el torneo que no estaba en forma, que el aspecto psicológico tal vez le pudiese pegar, pero bueno, después de haber perdido la ronda 2 viene y nos demuestra que es por qué es el número 2 del mundo. Entonces, para iniciar, Ding Liren decide abrir con C4, apertura inglesa, un poco más flexible, ya se ha probado E4, ya se ha probado D4, y bueno, en este campeonato del mundo estamos viendo un poquito de todo. Así que, bueno, su rival juega con caballo F6, caballo C3, E5, caballo F3 y caballo C6. Aquí la variante de los 4 caballos, todo muy normal, todo muy tranquilo. Hay otras opciones como lo son el G3, jugar con E4, hay opciones de jugar directo con D4, etcétera. En esta posición, Ding Liren decide jugar con la sencilla E3. Bueno, preparando el desarrollo, planea jugar alfil E2 en roque corto, cosas de ese estilo. Prácticamente estas posiciones son muy normales, no hay mucho que decir, solamente que bueno, la idea sería contra un D5, peón por D5, caballo por D5 y alfil B5. Entonces, bueno, esta variante es un poquito mejor para el blanco, ya que, bueno, desde la jugada 6 ya tenemos iniciativas, tenemos amenazas. Por eso mismo, Nepomniachtchi decide jugar con alfil B4, que si nos damos cuenta es una especie de transposición a lo que es la variante Rosolimo de la defensa siciliana, pero con colores invertidos. ¿Qué significa eso? Bueno, el blanco está jugando como si tuviera las piezas negras y el negro como si tuviera las piezas blancas. Cuando hacemos eso, recuerden que lo que tenemos es un tiempo de más para las negras, así que muchas líneas agresivas de estas defensas no se pueden jugar en el lado del negro. Entonces se juega la jugada dama C2 y tras alfil por C3 la idea no es capturar con dama, aunque es posible, pero la idea es jugar B por C3. Jugada interesante, bueno, que ha tomado un poquito más de protagonismo en esta variante. Y bueno, la idea cuál es, pues simplemente tratar de jugar un D4 en algún momento. Y bueno, aquí lo que hay que tener en claro es qué hacer bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, una jugada que se nos puede venir a la mente sería la directa E4 del negro. Y bueno, esta idea lógica, pues hay que saber jugar contra ella, porque si regresamos con caballo G1, pues ya estamos cediendo bastante terreno. Hay que saber que lo correcto es jugar caballo G5 y a dama E7 sosteniendo el peón. La siguiente jugada es F3, metiendo mucha presión sobre el peón y después de peón por F3, caballo por F3, el blanco se queda con una cadena de peones muy fuerte en el centro. Jugaremos tranquilamente alfil E2 y enroque corto. Así que es importante conocer eso y por lo mismo Nepomniachtchi no juega el E4, sino que decide hacer D6, una variante un poco más sólida. El alfil de F8 ya no existe, por lo tanto no vamos a molestar a nadie con la jugada de 6 y le damos la libertad al alfil de C8. Y en ese momento Ding Liren hace una jugada que, bueno, es la mejor de la posición en realidad, porque lo que hacemos es evitar que nos jueguen a nosotros el E4, ganando nosotros la casilla con el peón. Así que en esta estructura de peones, con estos cuernitos, bueno, lo que vamos a estar buscando es la jugada de 4 a futuro. Obviamente hay que desarrollar primero, no podemos romper, no podemos abrir la posición con un rey en el centro. Entonces, tras enroque corto del negro, alfil E2, las negras deciden jugar caballo H5, que tiene sentido. Si en este momento hiciéramos enroque corto, caballo F4 sería una jugada muy molesta, pero
empieza a haber un poquito de detalles con el hecho de mover ese caballo a las bandas. ¿Por qué? Porque bueno, a menos que podamos hacer caballo F4, el caballo no está bien ubicado. Y una jugada mala sería la jugada G3, por ejemplo. Esta jugada no es buena por la sencilla F5. Nos están abriendo, nos están quitando ese fuerte centro que teníamos y aparte de todo, el rey sigue en el centro. Y solamente nos debilitamos. Por lo tanto, evitar caballo F4 con la jugada G3 no es correcto. ¿Qué más nos queda? Bueno, justamente la jugada que hizo Ding Liren, la jugada D4. Seguir luchando por el centro. Si el rival abandona pues el control y las acciones en el centro, nosotros tenemos la obligación de atacar ese centro. Y aquí se nota que el caballo ya no está en F6. Y aquí, bueno, en, en, en esta posición, en una partida anterior se había estado jugando la jugada dama F6, pues que era lo más común. Y bueno, justamente en esta variante existen varias partidas de Richard Rapport entre otros jugadores, pero recordemos que Richard Rapport es el número, bueno, el segundo de Ding Liren, por lo tanto, tal vez tiene cierta influencia en lo que está pasando en el tablero. Entonces, bueno, la jugada dama F6 era muy interesante, tal vez en algún momento lanzar un ataque en el flanco de rey, simplemente apoyar caballo F4, cosas por el estilo, pero la elección de Nepomniachtchi no es la mejor porque directamente juega caballo F4 y tras alfil por F4, peón por F4, pues sí, el negro se queda con un peón muy molesto ahí en F4, pero a cambio de eso el blanco tiene un tremendo centro de peones muy muy fuerte que prácticamente no puede ser atacado porque si atacamos al peón de D4 siempre estará el peón de C3 para defenderlo. No se puede atacar con ninguna jugada como D5 porque existen dos peones protegiendo ese punto y demás. Así que es un poco complicado jugar esta posición con piezas negras. Enroque corto por parte del blanco, dama F6, ok, un poquito pues arriesgado, pero bueno, siempre hay que tratar de desarrollar las piezas. Tal vez la dama no hubiera sido la opción número uno, pero no está mal. Aún la posición negra pues es sólida. Torre F a E1, jugada pues muy natural. En algún momento queremos tener acciones en la columna E, por ejemplo moviendo el alfil vía D3 y lanzar un peón a E5. Torre N8, alfil D3, mejorando un poco la acción del alfil, amenazando tal vez en algún momento el E5. Tiene sus detalles esta jugada porque permite este alfil G4, pero no hay nada que temer. Caballo D2, bueno, evitamos que nos capturen al caballo y después podríamos incluso hacer un F3 reforzando aún más ese centro, podríamos llevar el caballo vía B3, buscarle nuevas casillas, no tiene ningún problema. Incluso pudiesen haber jugadas tipo C5 peón por y E5, la dama se mueve y después caballo E4 en algún momento. Entonces el caballo en D2 es muy flexible. Y aquí comienza pues una serie de imprecisiones más que nada de ideas que no están bien, pues que no tienen un fundamento claro por parte de Nepomniachtchi. En esta posición, bueno, parece que el blanco tiene un fuerte centro, pero realmente no está avanzando en ningún punto. E5 dejaría débil al peón en E5, aparte de que en este momento lo perdería. D5, molestando el caballo, dejaría libre la casilla E5. C5, bueno, pudiese ser la única ruptura que tiene en este momento que es decente, pero aún así no podemos hacer C5 si D4 no está defendido, así que primer paso sería jugar algo como caballo B3 y después C5.
para que al momento de la captura E5, la dama se mueva y podamos pues capturar. Ahora, o sea, teniendo eso en cuenta, pues lo que hay que seguir también es el desarrollo. Una jugada como torre a D8 hubiera sido muy natural, pero la jugada caballo a 5, que no es una buena jugada, porque a final de cuentas no estamos amenazando nada. Claro, el caballo se está desviando completamente del centro y esto empieza a ser un error a la hora de pues plasmar la idea en el tablero. Y justamente como ya no hay presión en D4, pues viene la jugada C5. Muy buena jugada de ruptura por parte de Dingley. Bueno, cabe mencionar que también había otra opción interesante, que era la jugada Dama A4, a lo que hubiera venido la jugada B6, F3, molestando al alfil, y aquí el alfil hubiera tenido solamente dos retiradas, la jugada alfil H5, caballo B3, caballo por y peón por. Y el blanco tiene un fuerte centro, su estructura de peones es brutal. No tendría ningún inconveniente, y yo creo que esta posición es muy fácil de jugar para el blanco. La otra opción, alfil E6, se hubiera encontrado con un detalle. De nuevo, la mejor jugada es caballo B3, porque, bueno, permitimos el cambio, ya sea que quiera o no cambiarnos. Si el caballo se va hacia atrás, pues solamente va perdiendo actividad. Un detalle importante, a la jugada alfil E6 no se puede la jugada D5 por la sencilla dama por C3. Entonces siempre estar al pendiente. Por eso a mí me gusta mucho seguir los consejos de Borevsky y tener eso en cuenta. Nunca olvides que tienes un rival enfrente. Entonces es importante eso. Después de caballo por B3 hubiera podido seguir peón por B3. Y está mejor el blanco. Entonces nos quedamos en la jugada C5 por parte de Dingleren. D por C5 se jugó en la partida. E5 metiendo un peón en la casilla. Y prácticamente el blanco goza de mucho espacio en el centro sin tantas complicaciones. Dama H6 y D5. Estos dos peones son muy molestos en la posición negra. No tienen pues forma de ser atacados. Aparte de que el caballo se nota que no está ahí. Torre a D8. Esta secuencia no es tan correcta. Mejor hubiera sido buscar un torre 7 para torre a E8 muy rápido porque bueno, había que meter presión sobre el único peón que no puede ser defendido por el otro peón. No podemos hacer F4, pero a torre a D8 sí podemos hacer C4. Y fue justo lo que hizo Dingliren. Entonces aquí hay pérdidas de tiempo por parte de Nepo. Aún así, la posición no está perdida, pero es muy difícil de jugar. B6, jugada pues prácticamente necesaria, hay que reciclar ese caballo. Y después de la jugada H3, molestando ese alfil, preguntándole a dónde quiere ir, el alfil decide quedarse en alfil H5. Cabe mencionar que eh, alfil C8 lo único que hubiera permitido sería la jugada caballo F3, regresando el caballo, protegiendo al peón, activándose cada vez más y hubiera estado bastante bien. Pero bueno, con alfil H5 nos damos cuenta de algo. La mejor pieza de la posición es el alfil de H5. La dama no está haciendo nada, las torres no están haciendo nada, así que no debemos de estar preocupados por lo que sería esa, pues el resto de las piezas. Si el negro no tuviera el alfil de H5, prácticamente su juego estaría paralizado. Por lo tanto, a Ding Liren se le ocurre una manera muy interesante y muy ingeniosa de hacer esto. Juega alfil a E4. ¿Cuál es la idea? Alfil F3 y después de alfil por F3, caballo por F3. Excelente maniobra. No se puede capturar el peón por la jugada alfil por H7. Después de dama por H7, dama por H7, rey por H7, torre por E5 y tenemos pieza de más. Así que alfil E4, excelente idea. Por fin, Nepo acepta que tiene que jugar torre 7 y torre de E8. Y bueno, creo que ya es un poco tarde, ¿no? Dama C3, se juega
torre a DE8 y después el alfil F3 a tiempo. Defendemos, atacamos, protegemos, todo está bien. Por lo tanto, bueno, aquí viene un momento interesante. Se pudo haber intentado sostener al alfil con alfil G6, pero bueno, decide Nepo dejarlo ahí y mejor prioriza su peor pieza, caballo B7. La idea, pues tal vez reciclarlo, pero tiene una idea muy profunda. Torre 2 por parte de Dingliren quiere doblarse y aquí la clave de la posición, la única forma de defenderse, F6. Excelente jugada. ¿Por qué? No podemos capturar, entonces tampoco podemos dejar al peón en E5. Única jugada que podemos hacer es 6. La cadena de peones es muy fuerte, pero justamente el caballo llega a D6. ¿Y qué pasa con el caballo en D6? Aparte de bloquear y evitar cualquier avance del peón de D, y también al mismo tiempo está evitando cualquier coronación porque protege esa casilla E8, mete presión sobre la base de la estructura. Entonces, bueno, es un concepto muy importante, ¿no? El mejor bloqueador siempre es un caballo, no solamente porque puede bloquear, sino que también puede atacar desde esta posición. Entonces, la dama y el caballo, si, alguno de ellos dos deberá de estar en esa posición para poder aguantar. Muy bien. Se sigue con torre a E1. Y bueno, también se hubiera podido hacer algo como alfil por H5 ya directamente y torre a E1, pero hubiera pasado algo interesante. Tras la jugada C6, pues muy de computadora, D por C6, la jugada torre C8, dama D3, amenazando el dama D5, torre por C6, caballo E4, caballo por E4, torre por E4 y dama E8. La posición se ve difícil, pero es igualdad. Yo creo que en esta posición pues es muy difícil jugar con piezas negras, eh, más que nada por todo el espacio que nos está quitando el peón de E6. Pero si no podemos pues materializarlo en algo más que solamente este espacio, pues el blanco tampoco es que tenga nada del otro mundo. Y de hecho, pues el módulo marca 0-0 en esta posición. Pero pues hay que calcularlo y digo, las jugadas a partir de aquí no son tan sencillas. Entonces es entendible que después de toda esta secuencia, pues no hayan querido entrar en estas variantes. Torre 1, caballo F5. Aquí se nota un poquito el detalle de Nepomniachtchi, que no estaba haciendo lo mejor. Ya tenía una posición sólida, no podía ser atacado, eh, tiene el peón de más, pero bueno, aunque sea un peón de más, pues está aquí en F4, por lo tanto no está creando ninguna amenaza, no está haciendo nada. Y de hecho, si tuviera las manos libres, el blanco seguiría avanzando sus peones y buscaría la coronación. Así que en estos momentos, activarse de más no era lo correcto. Tal vez hubiera sido mejor una jugada de espera tipo alfil G6, evitando los cambios, ya quedamos que esta es la mejor pieza, y pues buscar que la posición se mantenga lo más cerrada posible. Pero bueno, después de caballo F5, se jugó alfil por H5. Cabe mencionar que el blanco tiene ligera ventaja en esa posición y solamente dos jugadas la mantienen. El alfil por H5 y también alfil G4, que hubiera sido otra jugada muy interesante. Alfil por G4, peón por G4 y caballo D6, regresando. Y a esta posición meter un A4 amenazando A5 necesario del negro, caballo A4, caballo E4, caballo por, torre por, G5 sosteniendo el peón, torre D1 preparando la ruptura y a dama G6, dama F3 protegiendo la torre
rey H7 y D6, peón por y torre por. Ligera ventaja blanca aún, pero bueno, era otra forma de jugar. En la partida se jugó el alfil por H5, dama por H5, torre E4 amenazando al peón, dama H6 defendiendo, dama F3 atacando el peón. Y aquí el último de toda la secuencia de errores que ha tenido Nepomniachtchi. Hay que poner otra vez el freno de mano, jugar un G5, sostener la posición y dejar que esto sea tablas. O sea, G5, en algún punto volver con el caballo, dama G6, dama H6 y bueno, firmar tablas. Pero aquí la jugada caballo de 4 es un error. Es un error y más que nada conceptualizando. La mejor pieza del negro ha desaparecido, o sea, era el alfil de H5. Y ahora la mejor pieza se ha convertido en el caballo de D4. Entonces nos está pidiendo que desaparezcamos el caballo de D4. La jugada es torre por D4, C por D4 y caballo B3. Y con esto, aunque el blanco tiene calidad y peón de menos, pues uno va a recuperar al peón porque el peón de D4 está perdido. Y el caballo en D4 va a ser 1000 veces mejor que ambas torres. ¿Por qué? Porque está bloqueado todo por la cadena de peones. Entonces, en esta posición está estratégicamente perdido el negro. Se jugó G5, caballo por D4, dama G6, G4, buena jugada de Ding Liren. Prácticamente, pues evitando cualquier avance de peón, sosteniendo ahí esas casillas blancas. F por G3, peón por G3, el ataque negro se debilita. H5, caballo F5, aprovechando los cuadros blancos que se han quedado débiles. Torre H7, dama E4, con la amenaza caballo por E7, digo caballo 7 jaque. Da rey H8, E7, el peón ya llegó hasta la cocina. Dama F7, D6, buena jugada, estamos amenazando D7. Y después de peón por D6, caballo por D6, no se puede jugar dama por E7 por la sencilla caballo por E8. Entonces, única, dama G8, caballo por, dama por E8, dama E6, rey G7 sosteniendo el peón, torre F1 molestando, torre H6 defendiendo, seguimos creando más amenazas, torre D1, F5, dama E5 jaque, rey F7, dama por F5, no se puede capturar el peón porque vendría el jaque, por lo tanto torre F6, dama H7 jaque, de nuevo sin poder capturar el peón, rey a E6, dama G7, amenazamos torre 1 jaque y ganar la torre, por lo tanto torre G6 sosteniendo a través de esta dama, dama F8, otra vez no se puede capturar ni con dama ni con rey, bueno, con rey no se puede porque es ilegal, con dama no se puede por el jaque, así que torre G8 y bueno, de hecho después de dama D8 abandonó Nepomniachtchi. O sea, la variante hubiera seguido con torre G8 y a esto hubiera seguido torre por G, dama por G8, dama por G8 y torre G8. O incluso pues la sencilla torre D8. Muy, muy interesante el sacrificio de calidad, el sacrificio de peón de Ding Liren. O sea, justamente estamos hablando de que Ding Liren ha propuesto más en este match por el campeonato del mundo, ha llegado a posiciones más interesantes, ha venido con mayor preparación. Entonces, tal vez aquí el problema no está siendo mucho el nivel que tiene este Nepomniachtchi, sino directamente la preparación. O sea, tal vez lo que tienen que trabajar sí son sus aperturas, sí son sus ideas, porque pues aquí nos fuimos un poco pues mal con respecto a ciertas ideas, ¿no? El caballo H5 que empezó a ser un poco extraño, el caballo A5 ya fue una imprecisión, este caballo D4 fue un error completamente porque pues desaparece la única pieza que podía defender, recordemos que estábamos bloqueando al peón de D5
y cuando desaparece ese caballo, pues ya toda la posición negra se cae. Entonces, pues sí, es muy importante todo esto. Y bueno, eso nos deja a nosotros pues con muchas enseñanzas. Siempre vamos a seguir aprendiendo de los mejores del mundo y bueno, qué mejor que en un campeonato mundial estemos viendo estas ideas. Así que es todo por mi parte y un saludo a todos. Bye.